Nuevamente les agradezco mucho, Carlos, y a todo el grupo de Mi Vida, la oportunidad de estar aquí con ustedes, de platicar este punto tan importante. Y pues qué lástima que no estemos en forma presencial, no porque sea más o menos, no, sino porque a veces el estar en forma presencial, la polémica y el debate se arma con más intensidad, y eso es lo bonito de toda la academia, ¿verdad? Nuevamente les agradezco la invitación y vamos a iniciar con el tema, ¿verdad? El tema que me encargaron para darle un poquito de polémica a todo lo que hemos estado viendo es el soporte de fase lútea con progesterona en la mujer con infertilidad. Voy a dividirlo en dos fases porque obviamente creo que tenemos que hablar en baja complejidad y en alta complejidad. ¿Qué diferencias hay? ¿Realmente hay diferencias? ¿Es necesario? ¿Hasta cuándo es necesario? ¿Cuál es la dosis? ¿Realmente hay una dosis indicada? Y ahorita vamos a ver si podemos llegar a alguna conclusión o algún consenso, que a veces les digo, vamos a hacer el consenso New Vida 2020 sobre el uso de progesterona en soporte de fase lútea. Muy bien, muchas gracias. Eso es mi conflicto de intereses. Y obviamente, como siempre iniciamos, el problema de infertilidad lo estamos viendo día a día, lo seguiremos viendo, no se quitará. La pandemia no quitará la infertilidad y como dijimos ahorita, cuando haya oportunidad de hacer tratamientos, los vamos a seguir haciendo. Vamos a hablar algunos objetivos sobre el soporte de fase lútea, en qué consiste, dónde está indicado, los tipos de progesterona que podemos tener. No sé si en sus países haya todas las progesteronas que yo voy a mencionar, si hay algunas que ya no están en disponibilidad porque las retiraron del mercado o porque realmente no existan ahorita en este momento por cuestiones de pandemia. Vamos a hablar de algunas contraindicaciones y obviamente haremos nuestras conclusiones si ustedes están de acuerdo. Volvemos a la pirámide de evidencia, de nivel de evidencia. ¿Por qué la pongo siempre? Porque realmente es muy importante el con qué vamos a apoyar todo lo que estamos diciendo. En cuestión clínica, yo siempre a veces lo digo, no es lo mismo leer un artículo que ver a mi paciente en el consultorio. Por eso, cuando nos enfrentamos a esta pirámide de evidencia, hay que tomar en cuenta mucho con qué medios contamos, con qué productos contamos y obviamente poderle ofrecer a nuestra paciente el mejor resultado posible. Ahorita, en la plática magistral de Nico, donde vimos cuando se batalla para la implantación, volvemos a lo mismo, es un dolor de cabeza, es un sufrir tanto de la paciente como uno como médico. Y claro, viene la confusión de que cuando la paciente quiere obtener información, de repente entra a Google o de repente, lo más triste, vean esto, esta es la nueva pirámide de evidencia del 2020, que a veces un famoso lanza un tweet y tiene más impacto que cualquier estudio sistemático, metaanálisis, donde realmente la evidencia científica se va al suelo. Entonces, hay que luchar contra eso nosotros como médicos y obviamente tratar de tranquilizar a nuestra paciente cuando ella obtenga alguna información que no fuera la más adecuada. Yo creo que gran parte del éxito que tengamos nosotros como médicos va a ser del poder lograr que nuestra paciente le quede claro el problema que ella está teniendo y obviamente el proceso de tratamiento de reproducción asistida y el ser necesario un soporte de fase lútea va a ser algo que nosotros como médico tengamos que manejar con ellos. Entonces, aguas con los tweets de los famosos porque eso sí nos pone en jaque a todos los médicos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el cuerpo lúteo, que obviamente este órgano transitorio de la mujer produce obviamente andrógenos, estrógenos y progesterona. O sea, recordemos la pirámide o recordemos la vía del colesterol, cómo se van formando todas las hormonas y definitivamente la progesterona es una de las principales hormonas que produce el cuerpo lúteo y que esta va a estar relacionado obviamente con la producción y la preparación endometrial.
Y esto no es nuevo. La progesterona ya tiene años de haberse descubierto, obviamente desde el siglo antepasado, y obviamente es una hormona esteroidea que tiene gran efecto sobre el desarrollo endometrial y sobre el embarazo, a final de cuentas. Su estructura molecular activa la receptividad endometrial y está muy relacionada precisamente a esto. Ahorita veíamos algunos artículos sobre si los niveles de progesterona antes del procedimiento o al momento de la aplicación de la HCG tienen efecto negativo en la discordancia. Claro que puede tener un efecto negativo, ya que esta molécula cambia totalmente la estructura del endometrio y puede ser algo o benéfico, pero también puede ser algo perjudicial si ésta se activa en una forma irregular. Muy bien, la importancia de la progesterona yo la puedo resumir en esta diapositiva y ya nos vamos al receso o nos vamos a tomar un café o nos vamos a almorzar algo si quisiéramos. ¿Por qué? Porque la función principal de la progesterona va a estar relacionada a la regulación definitivamente del ciclo menstrual. Es la hormona del embarazo, de la preparación para la implantación y facilita el desarrollo endometrial. Genera una regulación inmunológica. Todo lo que estábamos diciendo ahorita de las cuestiones inmunológicas, crecimientos, desarrollos, están reguladas principalmente por el estradiol y por la progesterona. En este caso voy a hablar de la progesterona. Y curiosamente, la progesterona previene también la contractilidad uterina y evita la dilatación cervical. El atosiban, que también impide la contractilidad uterina, bueno, pues la progesterona también la pudiera modular y eso es uno de los factores por los cuales pudiéramos utilizar este tipo de moléculas al momento de realizar o un tratamiento de baja o de alta complejidad. Dentro de las progesteronas en obstetricia, aquí en México podemos utilizar el caproato de hidroxiprogesterona, que ya no lo utilizamos mucho, la progesterona natural micronizada, que es la que más estamos utilizando, la dihidrogesterona, que la podemos utilizar por vía oral, la progesterona microcapsulada acuosa y también la progesterona natural oleosa. Son de las formas naturales de la progesterona y que obviamente están avaladas para su uso en obstetricia. Entonces, y tomando en cuenta esto, podemos valorar la biodisponibilidad que existe. Yo he visto pacientes que utilizan progesterona micronizada vía oral como soporte de fase lútea. Y realmente la biodisponibilidad de la progesterona micronizada vía oral está muy limitada por el primer paso hepático, a comparación de utilizar esta molécula por vía endovaginal, que realmente el efecto directo en el endometrio y en el útero está bien justificado, a comparación de la dihidrogesterona que tiene una biodisponibilidad por vía oral de hasta el 28%. Por eso, si vamos a utilizar una progesterona vía oral, creo que la dihidrogesterona sería una de las indicadas como soporte de fase lútea. Ahora bien, para conocer las alteraciones del cuerpo lúteo, obviamente debemos conocer la fisiología, cómo se utiliza, cómo se genera, cómo afecta, cuáles son los niveles para conseguir un embarazo exitoso. Y obviamente al conocer las deficiencias, vamos a poder ayudar y vamos a poder darle ese soporte para que el embarazo pueda tener el éxito que nosotros deseamos y que nosotros queremos. Sin embargo, esto no es fácil. El saber si realmente el cuerpo lúteo está funcionando adecuadamente es de las cosas más difíciles y de más debates que ha existido en toda la historia o en parte de la historia de la reproducción. Hay mucho debate sobre las concentraciones de progesterona, y eso lo vimos hace rato. Si la tomamos en la mañana, si la tomamos en la media mañana, mediodía, en la tarde o en la noche. Si está en la fase proliferativa, en la fase lútea, en el embarazo, en el primer trimestre, en el tercer trimestre, realmente pueden ser tan variables que pueden ser tan bajas como 2.3 nanogramos hasta 40 nanogramos para podernos decir si hubo o si hay una función adecuada de ese cuerpo lúteo. Entonces, las mediciones séricas
pues hay que tener mucho cuidado. Tan así es que, bueno, existen estas variaciones que ahorita quiero que todo el mundo me diga, "Ujú, estoy de acuerdo. Para considerar que una paciente está ovulando en mi ciclo, yo le voy a medir niveles de progesterona en el día 21 y deben de estar arriba de 5 nanogramos. No, no, no. 5 nanogramos no, van a ser 10. Y alguien me puede decir que esa misma paciente el mismo día tuvo 5 nanogramos en la mañana y en la tarde tuvo 15. O al revés. Entonces podemos considerar que realmente las mediciones séricas son un factor pronóstico total, estoy hablando total y confiable para poder valorar la ovulación. Quiero escuchar sus comentarios y me encantaría discutirlos al final de esta plática. Durante el embarazo también la progesterona funge como un valor muy, muy, muy importante, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, como en el tercer trimestre. Ahorita la progesterona se está utilizando mucho como tratamiento para el parto pretérmino y obviamente para la competencia cervical, que se ha visto y como lo vimos en la pantalla anterior, como un producto, una molécula que ayuda para mantener el cervix cerrado y obviamente como un miorrelajante del útero. Entonces, como soporte de fase lútea, ¿cómo lo vamos a investigar o cómo lo vamos a ver? Bueno, pues no hay duda, la progesterona es necesaria en la fase lútea del ciclo ovárico. Si no hay progesterona, no hay una función adecuada del cuerpo lúteo, obviamente o nos indica que no hay ovulación, que no hay una respuesta adecuada o no hay embarazo. Entonces, la progesterona, al momento que se produce en ese cuerpo lúteo, va a ayudarnos principalmente al proceso de implantación y al embarazo temprano. Tiene que funcionar o tiene que coordinarse con ese endometrio para abrir la ventana de implantación y que ésta pueda ayudarnos a generar el proceso natural de implantación embrionaria. Claro, y estamos de acuerdo. Un gran porcentaje del éxito de la implantación va a estar ligado al embrión, pero un porcentaje no despreciable va a estar ligado al endometrio. Y la progesterona puede generar ese efecto cambiante junto con el estradiol para darnos esa oportunidad de implantación. Ahora, recordemos que la progesterona por el cuerpo lúteo tiene una duración no completa. O sea, recordemos que el cuerpo lúteo es un órgano transitorio totalmente y que empieza a disminuir su producción después de la semana 7. En algunos casos puede ser antes, en algunos casos puede ser después. Y la placenta empieza a producir su progesterona endógena después de la semana 9. Y es aquí donde nosotros tenemos que cuidar mucho que los niveles de progesterona no bajen por el cuerpo lúteo y que se alcancen a producir lo suficiente por la placenta para poder darle oportunidad a que ese embarazo no se pierda por una falla en el cuerpo lúteo. Ahorita hablábamos que la deficiencia de la fase lútea es por una malfunción de ese cuerpo lúteo y nos puede dar falla en la implantación o abortos tempranos. Y obviamente tenemos que estar al pendiente de ese efecto que la progesterona debe de darse. Ahora, gran parte de los embarazos no se pueden identificar porque pueden ser abortos preclínicos por falla en la implantación, por un endometrio no coordinado o por una implantación irregular. Y puede estar dada por un endometrio no preparado o por una falla también en la implantación. Y en la actualidad, realmente, y no me dejarán mentir ustedes, que han escuchado pacientes que llegan al consultorio diciéndote, doctor, a mi vecina le dieron progesterona porque tuvo una amenaza de aborto y yo no quiero tener eso. ¿Realmente está indicada la progesterona en todos los casos? Tampoco, tampoco hay que abusar del uso de esta molécula. Entonces, el soporte de fase lútea, ¿dónde está indicado entonces? En pacientes con signos de deficiencia de fase lútea, en pacientes con fallos en ciclos anteriores o en abortos previos, toda paciente que haya recibido el ciclo estimulado, pacientes mayores de 35 años o con una reserva ovárica disminuida, o todas las anteriores, como dicen los exámenes, ¿verdad?
Hay muchos casos, en todos estos casos pudiera estar indicada, pero fíjense, en pacientes que hayan recibido ciclos estimulados. Y aquí es donde empieza la controversia con la evidencia. Obviamente en este artículo del 2013, un metaanálisis donde se analizaron los efectos de la progesterona en inducción de ovulación con citrato de clomifeno, pues no se vio un beneficio en la utilización de la suplementación con progesterona cuando se utilizaba citrato de clomifeno, a comparación de que sí era necesaria cuando se utilizaban gonadotropinas. Y este trabajo se actualizó en el 2017 y nos da exactamente los mismos resultados, confirmando que estamos a favor de utilizar soporte de fase lútea con progesterona en pacientes que utilizaron gonadotropinas en comparación a los que no utilizaron, a los que utilizaron citrato de clomifeno. Sin embargo, y en estos metaanálisis no menciona la edad y las características, obviamente, de las pacientes. Si estamos hablando de pacientes menores de 35 años, con una normovulación, pues claro que no va a requerir soporte de fase lútea. Sin embargo, en pacientes mayores de 35 años con alteraciones en la ovulación y que utilizamos citrato de clomifeno, pues cuidado, porque a lo mejor se nos está escapando esa paciente en la utilización si nos enfocamos totalmente en la evidencia. Ahora, ¿qué pasa con los trabajos de progesteronas? Existe una variabilidad tremenda y de repente empiezan a comparar progesterona bioral contra progesterona vaginal contra progesterona intramuscular y empiezan a medir niveles séricos de la vía oral contra la vía intramuscular y dicen que esta es mejor que la otra. Cuidado, porque estamos midiendo peras con manzanas y esto es lo que nos dice Cochrane al momento de analizar sus estudios. Señores, está tan variable los estudios y los trabajos que no puedo llegar a una conclusión establecida. O sea, me dice Cochrane, sí requerimos progesterona en comparación al placebo, pero el problema es que no sé cuál es la progesterona que yo les puedo recomendar, porque por existir esta variabilidad. Entonces, Cochrane me dice, está indicado el utilizar progesterona como soporte de fase lútea, más sin embargo, en comparación con placebo, más sin embargo, no te puedo decir qué progesterona pudiera ser una mejor que la otra. Y esto a final de cuentas se refleja con estos gráficas plot, donde nos dice, es efectivamente, no soporta el nacido vivo con progesterona en comparación con un placebo. Los puntos de acuerdo de Cochrane entonces serían que la progesterona es necesaria y aumenta los índices de nacido vivo y embarazo en curso. Funciona igual que la HCG, pero la HCG aumenta el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica. Y la vía de aplicación de la progesterona no está relacionada con la mejoría de los resultados hasta este momento. Entonces, esa es la controversia que vamos a entrar ahorita. Evaluaciones de la ESRE en el 2019 han mencionado que la progesterona puede ser utilizada con en diferentes vías y tiene un éxito y una vía adecuada. Anteriormente no se consideraba mucho la vía oral y en la actualidad se está considerando más. Entonces, definitivamente y con evidencia fuerte, la progesterona está recomendada para soporte de fase lútea después de hacer un tratamiento de fertilización in vitro o ICSI. Y esto a mí me da mucho gusto ya que participamos en esa revisión y son muy estrictos en la ESRE. Realmente el participar y el que te acepten un comentario debe de estar avalado con alto índice de evidencia y es entonces por lo cual este tipo de guías clínicas pues tienen gran peso y por eso a veces está muy limitada la información, porque lo que está escrito aquí es que tiene un nivel de evidencia adecuado para poderse publicar. Entonces, los efectos de la progesterona están bien establecidos que genera un incremento en el flujo sanguíneo endometrial, transforma el endometrio secretor a decidual
regula la invasión trofoblástica del embrión, controla la actividad uterina, es un miorrelajante, mantiene la longitud y tono cervical para evitar que bacterias también ingresen, no deseadas, ingresen al endometrio, regula las citocinas y produce el factor protector inducido por progesterona. En sí, debe de ser necesaria la progesterona durante la primera fase del embarazo y en la implantación. Por otro lado, la dihidrogesterona o la vía oral pareciera que tiene ya también un efecto positivo en el uso y en la utilidad de como soporte de fase lútea. Entonces, vemos, abrimos esquemas, la vaginal es la más utilizada, la intramuscular fue la primera que se utilizó desde hace 20 años o 30 años que inicia los tratamientos de reproducción asistida. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Oral, intramuscular, vía vaginal y en algunos casos rectales, que pues, no se utiliza mucho y ya estamos teniendo, hubo un boom que no, la subcutánea va a ser la mejor. Pues no, la evidencia no nos indica eso hasta este momento. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la vía de administración. La oral, buena, fácil, práctica, pero te genera somnolencia, náusea y cefalea. La dosis que tenemos que utilizar como soporte de fase lútea va de 200 miligramos en la micronizada 3 veces al día y 10 miligramos en la dihidrogesterona 2 o 3 veces al día. ¿Qué ventajas tiene? Conveniencia, disminución de embarazos múltiples. ¿A qué me refiero conveniencia? Muy fácil la utilización. Las desventajas, claro, eficacia discutida, disminución de biodisponibilidad, alta variabilidad, que ahí es donde contraponen la micronizada contra la dihidrogesterona y obviamente en algunos casos el efecto colateral, que todo medicamento tiene un efecto colateral. Ahora, la intramuscular, ¿qué opinan de la intramuscular? ¿Sus pacientes les gusta? Bueno, se administra y alcanza concentraciones rápidas, inmediatas, séricas. Pero acuérdense que la función de la progesterona no está en la sangre, está en el endometrio principalmente. Mantiene niveles séricos altos. Y estos trabajos que son viejísimos, pero que nos indicaron que la intramuscular, claro, a nivel sérico o suero tenemos alto nivel o tenemos altas dosis, a nivel vaginal o a nivel endometrial, pues a final de cuentas, que es donde queremos que actúe, puede llegar mucho más fácil la vía endovaginal. Es entonces donde por cuestiones a lo mejor de aplicación diaria de 50 miligramos al día o semanal, pues esta progesterona pueda ser una opción. ¿Qué ventajas tiene? Efectiva, fue una de las primeras progesteronas que se utilizó, niveles séricos fisiológicos, pero pues desventajas como todo, pues es doloroso, puede haber abscesos estériles, puede haber en algunas ocasiones reacciones alérgicas, las pacientes te llegan con unas bolitas en los glúteos muy dolorosas, a veces con unas neumonías eosinófilas agudas que yo nunca he visto afortunadamente, pero están reportadas en la bibliografía y que los niveles de progesterona sérica pues no está relacionado con los efectos endometriales en muchos casos. ¿Qué pasa con la progesterona vaginal? ¿Puede ser la mejor opción? Definitivamente. Puede ser la mejor opción y es la mejor opción en este momento. Ahorita lo vamos a ver. La vía vaginal se obtiene adecuada transformación secretora del endometrio. Los niveles permanecen elevados, sin embargo, y como todo, tiene efectos adversos que sí hemos visto. Las vulvitis químicas por flujo de progesterona, cuando la paciente te llega con un dolor en la vagina, en la vulva, por el efecto de la progesterona, realmente te da pena que te digan que sea por la progesterona y realmente lo es. ¿Y qué opción me va a quedar? O utilizo una intramuscular o utilizo una vía oral si realmente estamos indicados. En la vía vaginal existen diferentes presentaciones, progesterona micronizada en perlas, 100, 200, 400, el gel de progesterona, las tabletas efervescentes de 100 y 200 miligramos, que tienen, bajo evidencia científica, un efecto muy positivo como soporte de fase lútea.
¿Qué ventajas encontramos? Un efecto primario al útero, que padre, no tiene que pasar por nada de nuestro cuerpo sistémico, tiene una buena efectividad. Conveniencia, es una autoaplicación, pocos efectos adversos. Sin embargo, pues acuérdense que se requieren algunas veces múltiples dosis al día, residuos o flujos, irritación e infecciones, y la inconveniencia de la aplicación y la irritación y acumulación vaginal. Si tenemos a 3 mujeres que quisieran o que requirieran la aplicación de progesterona, ¿cuál decidirían que sería la mejor? Piénsenlo. Ellas están pensando que les toca su progesterona. ¿Cuál es la que más le gusta? Hay que considerar la conveniencia y también considerar la posología del medicamento que vamos a utilizar. Riesgos de malformaciones congénitas, controversial. Sin embargo, en las progesteronas naturales, micronizadas, a lo largo del estudio de la literatura, no hay efectos teratogénicos hasta este momento. Entonces, preguntas a contestar. El uso de la progesterona en pacientes de tratamientos de fertilidad, ¿está indicado? ¿Sí o no? Pues hay suficiente evidencia para los casos que se ha indicado, aplicarlo. ¿Cuál progesterona elegir? ¿Oral? ¿Vaginal? ¿Intramuscular? Podemos elegir cualquiera de las 3. ¿Cuál es la más conveniente para la paciente? Ahí es donde tenemos que considerarlo, ¿verdad? ¿Qué dosis utilizar? Porque aquí viene la pregunta más importante que yo veo en muchas pacientes que llegan de que utilizaron progesterona o que están utilizando progesterona. Y le digo, bueno, ¿qué dosis le están dando? No hay que dar dosis placebo, hay que dar dosis terapéuticas. Entonces, algo que digo, bueno, si vamos a dar dosis placebo, pues no des progesterona, utiliza otra cosa. Si vamos a utilizar dihidrogesterona, debe ser de 10 miligramos la tableta, vía oral, de 20 a 30 miligramos al día. Si vamos a utilizar perlas de progesterona micronizada vaginal, pueden ir desde 200 a 600 miligramos al día, dependiendo el tipo de procedimiento que estemos haciendo. El caproato de hidroxiprogesterona, 250 miligramos intramuscular semanal. Microcapsulada ampolleta, 200 miligramos intramuscular. Natural ampolleta, la oleosa de 50 miligramos intramuscular cada 24 horas. La micronizada en gel al 8%, vaginal cada 24 horas. O la progesterona micronizada efervescente de 100 miligramos de 200 a 300 miligramos al día. Pero hay que dar la dosis terapéutica. No hay que utilizar, te vas a poner esta una vez al día nada más. No, hay que utilizar la dosis terapéutica para que realmente el efecto se vea reflejado en el éxito del embarazo de nuestra paciente. ¿Hasta cuándo utilizarla? Como vimos en el cuadro principal de, bueno, entre que deja el cuerpo lúteo de producir a que la placenta toma el control del embarazo, el soporte de fase lútea, como soporte de fase lútea, debe ser no más de la semana 12. La mayoría de las clínicas lo utilizan hasta la semana 9 o 10, pero no ejerce ningún efecto de soporte de fase lútea, insisto, después de la semana 12 de embarazo. Medicina basada en la experiencia no es malo, ¿eh? Y vamos a analizar este artículo, que es muy bueno revisarlo. Es un artículo de utilización de progesteronas en el mundo. Es pura experiencia, nada más de uso. Está reportado o está publicado en el Reproductive Biomedicine Online en el 2014. Y fíjense lo que las clínicas, después de hacer esta encuesta en 208 centros de fertilidad en 82 países, con más de 284,000 ciclos, esto fue lo que respondieron. Primero, la mayoría de las clínicas tenían entre 100 y 500 ciclos al año. Clínicas donde tienen experiencia adecuada. ¿Qué dijeron? 80% de los ciclos iniciaron la progesterona el día de la captura ovular, porque esa es otra. ¿Cuándo iniciarla? El día de la captura, ¿okay? El día de la transferencia, el día del HCG o después de la transferencia embrionaria. 90% utilizaba progesterona vaginal, 77% sola y un 17% con progesterona vaginal combinada, ya sea intramuscular o vía oral. Casi 5% de los centros de fertilidad todavía utilizan progesterona intramuscular solamente.
Bueno, eso fue en el 2014. Estoy seguro que ahora para el 2020 ese número es cada vez menor. Ninguna utilizó ciclos de HCG como soporte de fase lútea por el riesgo inminente que existe en la cuestión de síndrome de hiperestimulación ovárica. La preparación vaginal utilizada, 46% tableta vaginal, 25% gel, 14 supositorios y 15% combinación de ambos. La mayoría utilizó la progesterona hasta la semana 8, 10 o 12, pero no más de esto, casi el 70% utilizó esta progesterona. 15% hasta la confirmación del embarazo y 13% a la confirmación de la frecuencia cardíaca fetal. Volvemos a lo mismo, esta es la experiencia mundial del uso de progesteronas en los centros de reproducción asistida. No es malo conocerlo. ¿Qué experiencia tenemos nosotros y qué evidencia avala la utilidad de este tipo de progesteronas en este momento? ¿Qué conclusión puedo llegar después de haber analizado toda esta información? Pues definitivamente la progesterona es una molécula necesaria para el proceso de implantación y del desarrollo del embarazo temprano. Creo que no tengo la menor duda de que la evidencia lo soporta. Existe beneficio en su utilización en el soporte de fase lútea en pacientes bajo tratamiento de reproducción asistida y en algunos casos en tratamientos de baja complejidad. Ahora, existen diferentes vías de administración. Todas tienen sus limitantes y efectos adversos. Y aquí viene lo importante. Tendremos que individualizar el uso en nuestras pacientes dependiendo la tolerabilidad y la disponibilidad que tengamos en cada uno de nuestros países, la progesterona que queramos utilizar. Es por esto que al momento de ver esta imagen, dices, ¿quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién jala a quién? ¿Quién está subiendo y quién está bajando? Igual las progesteronas. No existe hasta este momento la progesterona ideal. Sin embargo, quedará en nosotros el poderle recomendar a nuestra paciente cuál es la mejor para ella, cuál es la más adecuada según su tratamiento y cuál es la mejor o cuál es la más adecuada según la evidencia que nosotros tenemos. Con esta gráfica voy a terminar nuevamente agradeciéndoles su atención. Les mando un fuerte abrazo desde México, desde Monterrey, que nosotros vivimos al norte de México, casi pegado con Texas. Agradeciéndoles realmente su atención. Los felicito, Grupo New Vida. Este tipo de eventos, aún con la pandemia, estamos aquí. Ojalá y pronto nos podamos ver, nos podamos dar un fuerte abrazo y podamos compartir el debate con toda la gente que está interesada en estos temas y con toda la gente que realmente hacemos medicina basada en la evidencia. Y esperemos que no haya aquella pirámide donde un tuit de un famoso, de una paciente o de una persona que tiene mucha influencia, famosos influencers, hagan la diferencia y decaigan toda la experiencia y la evidencia que ustedes tengan. Les envío un fuerte abrazo a todos, muchas gracias, muy buenas tardes y estoy abierto a cualquier información o cualquier pregunta que tengan.